quién era Benito Tapia, dónde se conocen, en qué situación. Yo como jotoso, en la Fiorella de Mina Carmen, así como me casé primero por la iglesia, este, sacaba un dirigente de las Juventudes Comunistas. Las directivas sindicales eh, generalmente son de 5 dirigentes. Y el Partido Comunista tenía 2 allá en Mina Carmen, Santa Fe. Otro era demócrata cristiano, otro era radical y el otro era socialista. Entonces el partido, yo propongo ya de candidato a un joven comunista. Y el comité local, no, que no, que no, que no, como formado. Yo soy viejo, pero no sé, pues sigo pensando con criterio joven. Le dicen al secretario regional, ¿no es cierto?, de Copiapó, llegó Raigada allá, dice, como voy a hacer esta tal por cual, bueno, podemos perder uno aquí, en vez de tener 3, vamos a tener uno. Y si seguís con eso, te vamos a pasar a control de cuadro. Bueno, pues le dije yo. Pero yo lo que le puedo decir, que ni un voto del partido lo vamos a traer. Todos los votos que tienen esos 2 compañeros van a ser siempre esos votos. Yo voy con la juventud, con el deporte. Yo era seleccionado ahí en Miracán, así que era comunista, pero era seleccionado. Yo era jefe de taller. Entonces, yo igual al muchacho comunista. Por este medio del deporte, ¿no es cierto? Y todos los muchachos que practicamos deporte de diferentes clubes, y empezaron los votos, y en vez de tener 2, perder uno, ¿no es cierto? Tuvimos 3. Tuvimos 3, y el que se perdió fue un radical. Se perdió y tuvimos 3 con él. Después me voy a El Salvador. Un gran jefe de El Salvador, José Nova, me llevó, porque era innovador en la parte de mecánica yo. Y ahí, en la época que yo llegué al indio, o sea, bien digo, al indio muerto, hoy Salvador, este, la Discover Mining Company había hecho todo lo posible por meter máquinas diésel dentro de la mina para bajar costos de producción y haya una mayor productividad. En Estados Unidos no lo podían hacer porque todo el sistema estaba ya implementado con una ventilación a presión y no se podía porque eran muy altos los costos que se iban a producir. En cambio en El Salvador se hizo con el mismo sistema de ventilación, con la diferencia que yo había inventado una cosa para precipitar los gases, los humos de las máquinas petroleras. Así llegué a El Salvador. Y ahí ya sabían yo, disculpe, la weá que ha hecho ahí en Mina Carmen. Entonces, dirigente del partido siempre serio, serio. Los más tiempos me pasaban por control de cuadro, pues. Ahí el compañero de la compañera María. Él me bajaba la caña. ¿Cómo se llama? Pero yo, un rebelde con causa. ¿Me entiendes? Y cuando vino para nombrar un diputado por Atacama, ¿no es cierto? Entre los rebeldes de Luis Freire y la calma y alegría de Benito Tapia, más dirigente sindical, no había por dónde equivocarse a mandarlo como diputado. Y, y yo le decía, no, pues tenés que mandarme a mí, pues tenés que mandar. Y llegó Raigada ahí con la compañera Julieta, y la compañera Julieta me apoyaba a mí. La compañera Julieta me apoyaba. Eh, Porque cuando había que ir a buscarla a Salvador, iba yo con el vehículo de la empresa a buscarla
a Copiapó. Y se encariñó la compañera Julieta, alegre, chispeante, tallero, ¿no es cierto? Le gustaba. Y serio, rayado. Una vez tuvimos un percance y salimos del percance en el vehículo, y seguimos andando. Y todos asustados. Y el compañero Rayada y todo, no, pues, ¿qué nos dijo? Entonces la compañera Julieta le dijo, mire compañero, este compañero, si todos los valeres, dijo, tiene más habilidad que cualquiera de nosotros. No pasó nada. ¿Para qué sigue con eso? No pasó nada. ¿No? Sí, pues, no pasó nada. Bueno, ella me defendía, pues, la compañera Julieta. Decía, sí, tiene cara de hijo de compañera. Pero el partido dijo, no, Benito Tapia. Y ahí nos conocimos más de cerquita. Eh, no porque yo perteneciera en la división de clase, el sindicato supervisor, el sindicato empleado, el sindicato obrero. Para mí no existía eso. Para mí nunca existió eso. Tuve muchos encontrones con los gringos. En vez de irme a comer al casino de supervisores, me iba a comer con el casino de los obreros o con los empleados. ¿Y cómo se llama? Ahí le conocí esa personalidad de Benito, alegre, chispeante, ¿no es cierto? No tenía buena oratoria, no tenía, pero lo suficiente sí. ¿Ve? Porque estamos hablando de esa parte social de Benito. Y, y en el laboreo diario de la mina, dijo, casi nada. En la ciudad, sí. Como esta situación puntual, ¿no es cierto? Yo era el que hacía reuniones en la plaza, el que hacía reuniones en el Teatro de Salvador, de la Juventud Comunista, y bien activo, ¿me entiendes? A pesar que ya tenía mis 29 años, ¿ves? Y para tranquilizarme, el marido de la compañera María me metió al partido. Es parte de la historia. Pero a ella, ¿cómo se llama? Le conocí esas características, Benito. No era una persona deportiva, por decir, que los días sábado o domingo estuviera en el estadio gritando. De repente sí, pero no, era más tranquilo. El regional sabía quién era yo, ¿cierto? Pero en el sabor nadie sabía quién era yo, que era comunista. Llegué como un gran jefe de electromecánica, Salvador. Nadie tenía idea. ¿Ve? Sino que después ya empecé de a poco, y fui conociendo el partido. Y entre ellos, a Beno, ¿ve? Que era joven, así como uno, en esa época. Lo conocí de esa manera, Benito. En estas actividades de partido, ¿conoció a la familia de Benito Tapia? No, fíjese. Ocasionalmente a la esposa, ocasionalmente, pero no como participando en alguna reunión de partido, en una asamblea del partido. Eh, a, a la compañera María no, Carvajal, no, para mí yo la veía muy lejos del partido a la María Carvajal. Lo que me dice aquí la compañera dice que no, que era bien activa. Pero yo la veía bien lejos, fíjese, del partido. Esa era la opinión que yo tenía hasta hace un par de días que me comentó la compañera que era bien activa. Pero yo no le conocí esa parte de ella. ¿Ve? En el trabajo en sí mismo, ¿tuvo relación directa con Benito Tapia? ¿Se tenían que relacionar por trabajo? Eh, Me acordé. Una relación que tuvimos cerca con los dirigentes del partido
eh, fue la creación del comité paritario. Le comentaba anteriormente de que en la mina habían 7, 8, 9 ambulancias en las 24 horas y el hospital ahí o salían fallecidos o morían en el hospital, accidentes muy graves. Y la política de los norteamericanos era hasta por ahí nomás, por la seguridad de los trabajadores. Eh, Era como cumplir con el principio de la ley de seguridad industrial que era en esa época a nivel nacional. Era como cumplir nada más. Y, y me tocó a mí, ¿no es cierto?, que cayeron los reglamentos de seguridad en mis manos, los leí y en una de sus partes hablaba del comité paritario. Porque yo por parte de la empresa, ¿cómo se llama? Yo hacía investigaciones de los accidentes. Pero por la parte de los trabajadores, nadie. Y una manera de que participaran los trabajadores era crear el comité paritario de seguridad. Y ahí estuvo cerca menos. Ahí estuvo cerca menos. Y por la parte de los trabajadores, como yo estaba como más arriba, ¿no es cierto? Pero eso no me quitaba de yo entregar lo que yo sabía. Y con él, y el choquero de Bernardo Pinto, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Se echó a andar por primera vez el comité paritario de los trabajadores y empezaron a participar en cada accidente que se producía dentro de la mina, investigar. Entonces, como que empezó a haber una mayor preocupación por los accidentes de la mina. Y de esa manera como que empezaron a disminuir. Ahí fue donde conocí un poco más la parte digerencial de Venus. Muy activo en esa parte. Benito sabía todo, como la compañera María aquí presente, sabía todo, pero no tenía ni idea de lo que pasaba en la mina. Eso fue muy reservado. Y se empezó a trabajar en eso mucho antes del golpe, cuando apareció Patria y Libertad haciendo sabotaje. Y Salvador se abastecía de explosivos de la Dupont en Calama. Y el error que cometió Patria y Libertad fue que medio salió de Calama, quisieron asaltarlo. Y venía escoltado por carabineros. Imagino que el carabinero lo escoltaba, no sé, hasta Sierra Gorda, hasta Baquedano. Más allá, no. Y ahí se formó el grupo armado. Sin desmerecer la autodefensa interna del partido, que ahí la controlaba Manuel Trigo. Y fue la primera vez que le quito el auto a este ingeniero comercial Veloso, que trabajaba en la gerencia. Le quité el auto y ahí viajábamos escoltando vacío el camión y con mejor razón cuando venía con la carga de explosivos. Y en más de una oportunidad, ¿no es cierto?, nos enfrentamos con Patria y Libertad. Por ahí por la zona de estas minas, de estas salitreras, Flor de Chile, La Chile, en esos sectores. Tuvimos algunos enfrentamientos, ellos en moto.
nada, lo perseguimos. ¿A qué se refiere con que Benito Tapia sabía todo? Benito Tapia no sabía nada. O sea, usted nos conversa que no sabía nada de lo que pasaba en la mina, pero Claro. sí Benito Tapia tenía conocimiento de lo que ya el partido estaba hablando respecto a la realidad que se estaba viviendo. De lo que había, sí, pues. Que más que menos no sabía la situación previa al golpe que se estaba maquinando, ¿no es cierto? Eh, y los dirigentes, con mejor razón, lo sabían. Pero les reitero, la parte armada de la mina, nadie sabía. Nadie sabía. Ni el secretario político del partido, ¿no es cierto?, que era un profesor, porque llegó un momento que ¿cómo se llama? Se cambió el comité local del partido en El Salvador y llegamos a los cabros jóvenes, pues yo fui secretario electoral del partido y Alessio Ochoa, un profesor, era el secretario político y los antiguos quedaron ahí. Y le dimos otro tono de jóvenes pues, al partido. Pero en la situación política, sí, pues todos estábamos ahí, pero nosotros como que empezamos a experimentar, ¿no es cierto?, haciendo escolta con los camiones explosivos hacia la mina, haciendo escolta. ¿Ve? Entonces Benito conoció la realidad política, pero no la armada. No, la mano. Nadie, nadie conocía del partido, ¿no es cierto?, abajo. Una vez se lo comenté a la Julieta Campuzano y con el secretario político regional le comenté lo que estábamos haciendo y luego venía y lo que me dijo la Julieta, dijo, pero con cuidado, dijo, los héroes los queremos vivos, no muertos. Fue el comentario de la Julieta, la compañera Julieta. ¿Ve? Y Raigá, como que, como que me llamó la atención y como que ameritaba que me fuera a control el cuadro. ¿Ve? Eh, pero como veíamos que cómo subía el clima de violencia en el país, veíamos, no, no, por decir, la mina, eh, no incluyendo a nadie como que se apropie de la idea, la mina como que se fue preparando para esta situación, fue preparando. Y fue una sorpresa para la ciudad misma, fue una sorpresa. Para Benito mismo, ese mismo día 11, Benito se echó para atrás. Algo había escuchado, algo había. Pero miraba, preguntaba y no veía nada. No sabía armamento, no sabía nada. ¿Ve? Maguindo, que era lo más visible, preparando los jaites con la ametralladora, era lo más visible, ¿no es cierto? Y Maguindo, como le decía, muy conservador, muy hermético. ¿Ve? Pero cuando estaba en el estadio, se expandía, abría. Y ¿Nos Venus puede, sorprendido, Venus sorprendido. ¿Nos puede relatar un poco más interacción con Benito Tapia el 11 de septiembre? El 11 de septiembre, como a las 10 de la mañana, Benito Tapia empieza a averiguar todos los movimientos que se estaban haciendo en la mina. Y, por quién era dirigido Benito Tapia. Le preguntaba a un operador, al compañero Chacón, que era la parte de mecanizada que sacó los vehículos para afuera para bloquear. Y por aquí, por allá, con Samuel Ardile, que era el que manejaba los explosivos. Y al final le dijeron, si aquí el gran jefe de los mecánicos, el loco.
Eso está haciendo todas estas locuras. Y el Veno se vino a conversar conmigo. Porque era el único dirigente que había en la base. El único. Previo había una reunión de todos los sindicatos de la gran minería, hoy Codelco, en Santiago, con el ministro de Minería, el ministro de Trabajo, para crear un solo sindicato a nivel de la gran minería. No un sindicato en El Teniente, en Andino, Salvador, Chuque, en ese tiempo Tocopilla. No, un solo sindicato, pasar un solo pliego único, porque se pasaba en diferentes meses, entre uno y otro se pasaba un año. O sea, pasaba un año lleno de pliegos. Entonces era hacer uno solo. Esa era la idea. Y el dirigente base que quedó ahí fue Benito. Era el único dirigente que había ahí. ¿Ven? Cuando se enteró de todo, y todo esperanzado, como le vuelvo a repetir, de ¿cómo se llama?, del ejército de Carlos Prat y todo, la realidad era otra, no te creáis nada, le dije yo. Ahí se interiorizó Benito Tapia de lo que pasaba en la mina. Ahí, recién. Pero que si hubiera tenido la experiencia de la masacre de marzo del 66, sí, pues ya hubiera tenido una experiencia, ¿no es cierto? O lo hubiera comentado, ¿no es cierto? Por revelarse los trabajadores, murieron ahí compañeras y compañeros, pero no, fíjese. Que uno lo tenía en carpeta como diciendo, no va a pasar lo que pasó el 66 hoy. Pero no tengo idea de Benito que participó, era dirigente en la época del 66, o no tengo idea. Frente a la sorpresa que presenta Benito Tapia cuando se entera que existe esta resistencia al golpe militar, ¿cuál fue su accionar posterior? ¿Se suma a ustedes? ¿Permanece en la mina? ¿Baja? Cuando vio que los trabajadores en general de la mina invitaron al taller mecánico, a los dos talleres mecánicos de Interior Mina, ¿no es cierto? Porque seguía comentando, oye, se produjo un golpe, oye, se sublevaron la armada, porque esa era la armada, no era el ejército. Y ya, yo saco a toda mi gente para afuera. Le dije a los otros jefes de minería, yo saco todo, hoy día no se trabaja, y si me tienen que echar, que me echen a mí. Y sabían, pues fueron los mecánicos todos, más de 200. Y salimos. ¿Y cómo se llama? Y las demás secciones nos imitaron. Entonces, sube Benito, seguramente le avisaron, no, y no están trabajando en la mina, qué sé yo. Y ahí, en algún momento conversamos. Yo estaba sorprendido. Va a haber una masacre acá, por el lado de allá, le digo yo, o por el lado de acá. Yo creo que por el lado de acá, dijo. No es tan así, por ejemplo. No es tan así. Que yo soy el dirigente de base y hay que acatar las instrucciones de la Central Única de Trabajadores. ¿Y qué te dice la Central Única de Trabajadores? Tomar los puestos de trabajo. ¿Y qué se está haciendo acá? Se está tomando el puesto de trabajo. Sí, pero aquí está para la mina. Y sí, no podía creer lo que se había producido. Que al pasar de las horas, al final era como
como de acuerdo a lo que se produjo en mi país, era pequeño, insignificante, ¿sí? De acuerdo a lo que pasó en mi país. Entonces, seguimos conversando, lo empecé disimuladamente a llevarlo donde están los fierros, llevarlo a los muchachos que estaban armados, y a poquito se interiorizó Benito. Y ya como a las 11 de la mañana, ya se dio realmente cuenta de que se había producido un golpe, ya había un tiroteo en Santiago por todos lados, y ahí como que nos apoyó. ¿Mm? Reunió a la gente, hizo su oratoria, el Benito, ahí, y, y a cuidarse, que no les pase nada, porque acuérdense que tienen familia allá abajo, siempre previniendo. Y yo ya más tarde ya le dije, Benito, aquí el primero que va a caer va a ser el dirigente de base y soy tú. Ándate a la ciudad, ve manera de salir, ubícate a la gente del partido y aquí déjanos nosotros más, déjanos nosotros. Y se fue. Esa fue la actividad que tuvo Benito como hasta las 3 4 de la tarde. Esa fue la actividad que tuvo. Benito, entonces, ¿no pasó la noche en la mina del 11 de septiembre? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Porque yo me empecé a mover por aquí, a mover por allá. Ya se le había dado, ya como militar, se le había dado la instrucción de que se fuera a la ciudad, porque era el único dirigente político y público que había en El Salvador. Se le dijo, yo se lo dije, que se fuera. Y de ahí yo me preocupé de lo que estábamos haciendo. A las 11 de la noche estábamos en la ciudad con un grupo de muchachos dando balazos con una patrulla militar. Y después que le dijimos, como dándole decir, aquí Salvador está armado. De ahí nos pegamos la vuelta y por el Riñihue, que la compañera conoce, no sé si usted conoce, nos fuimos por esa quebrada hasta llegar a la mina. ¿Cuándo vuelve a No, encontrarse usted con Benito Tapia? Perdón. con Benito Tapia, el día 12 para el día 13, me encuentro con el Benito. Porque cuando ya nos pusimos de acuerdo de entregar la mina, el partido me parece que le había dado instrucciones para que eh, lo, lo, lo escondiera un militante en Diego de Almagro, uno que era peluquero, que era de Punitaque, y que lo delató. Bajé a donde este peluquero, y lo que él me dijo de que se había ido a fondear a una planta de metales antiguos que estaba de la estación de Diego Almagro hacia el Cerrito. Eso me dijo. ¿Y qué más? Y cuando pasara el tren lastrero, le llamaban, del ferrocarril, que arreglaba la línea, que se embarcara en el tren lastrero. Y de ahí lo vengo a ver en el regimiento de Copiapó. No lo vi más. Eh, Anduve cerca. Yo como llegué donde el peluquero, no me recuerdo qué compañero en la ciudad me dijo que Benito se había ido a Copiapó. O sea, a Diego de Almagro. A Diego de Almagro. Y el compañero Alberto, el esposo de la compañera María, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se llama? Traté de ubicarlo, no lo ubiqué. Serendía, ex secretario político, lo ubiqué. Eh, no, no,
no quería nada, ver a un comunista y solo hizo llorar, llorar, llorar. Hablé como con 3 comunistas, entre ellos el secretario político, Alexis Ochoa, a Nicolás Acuña, y me cerraron las puertas. O sea, era como era el demonio, y yo activo. Y ahí me dijeron de que ¿cómo se llama? Pero no sé si fue Alexis Ochoa, que fue con el que más conversé, los otros no, otro era llanto y el otro me cerró la puerta, que me dijo que Benito se le había enviado a Diego de Almagro, por un día en esa época, a la casa del peluquero. No me acuerdo el nombre del peluquero, pero era de Punitaje. Y que de ahí, por mayor seguridad, lo habían mandado a fondearse a una planta de procesamiento de metales paralizada. Y que de ahí se iba a embarcar al día siguiente en un tren lastelero a Copiapó. Y la versión que me dio Benito allá fue que lo delataron. ¿Dónde estaba? Eso me lo dijo a mí él. Y con nombre y apellido. Esta parte que le cuento me la contó él. Me la contó él. Si bien Benito Tapia ya estaba sentenciado antes de todo por ser dirigente del partido, ¿sabe usted si se le atribuyeron otras causas a su detención? Eh, Me da la impresión, por estos informantes, que lo culparon que él había movilizado a los trabajadores en la mina, ¿no es cierto? Como que lo culparon a él, toda la parte de resistencia que se hizo en la mina, que creo que fue uno de los cargos que más pesó en Veno. Y no fue así, no fue así. A mí, por mucho que me hubieran torturado, sabía que iba a morir, no, no hubiera dicho nada, nada, nada. Pero pienso que a él lo culparon por la parte resistencia de la mina, por ser el único dirigente que estaba en El Salvador. Y no fue así. Lo que ven es, por decir, ¿no es cierto? Aquí la cagada que se hiciste, bueno, va a ser una masacre, bueno, así. O sea, como volviéndolo a la realidad uno a lo que se está haciendo. Entonces, ahí se dejó en libertad de acción a todos los trabajadores. Yo quería que hace que se quedara. ¿Ve? Pero a Beno lo hallaron detenido, una por ser el único dirigente político que está en la ciudad, y dos porque lo culparon de la parte de resistencia armada de la mina. Y ese fue el peso que tuvo Benito. Todos nos preguntaban. Yo estaba consciente de donde estaba metido. Estaba consciente. El que estaba sentido y un poco como arrepentido era el Maguindo. El Benito me comentó ahí de que le habían cargado a él la organización de resistencia en ese pueblo. Y fuiste tú, pues weón, me dijo así. Y fuiste tú. Y Ricardo García me dice, que era un economista de la CEPAL, a mí, yo creo que a mí me culpa porque tú trabajabas al ladito mío, me dijo. Así, porque era alegre Ricardo. Ahora cuando se ponía a trabajar ahí, apagaba todo el aparato
y se ponía a sacar. Eh, y todos nos decíamos, ¿por qué tú, Ricardo? Porque eres gerente general, dije, ya habrán pensado que yo mandé todo esto. Y yo le digo, ¿y tú sabías esto? No tenía idea. Dijo, no tenía idea. Nunca vi a la Miriam Berjo, también la también la tenía. Que cuando, para el día 11 le digo yo a la Miriam, compañera, usted ya nada tiene que hacer acá. ¿Cómo me está corriendo, compañero? No la estoy corriendo, compañero. Y ya está todo obstaculizado, dinamitado, todo. Pero si hay un herido, compañero, estoy yo. Pues. Sí, pues compañera, y era la única mujer, la Miriam. Y después, la tarde, después de almuerzo, ya recapacitó, vio las noticias, la radio Magallanes que transmitía. Y sí, compañero, me voy para mi casa, dijo, voy a estar al lado de mis niños. Y se fue, a patita. Pero con tan mala suerte que venía una patrulla de carabineros y la agarraron. La agarraron. La tuvieron minutos, horas de tener o retén, ¿no es cierto? Y ella salió, ¿no es cierto? Eh, eh, Según lo comentaba, después ella salió y la asaltaron y la fueron a dejar a la casa. Que fueron circunstancias nomás de una llamada que habían hecho, que había una persona herida y nada. Pero creo que después la Miriam la tomaron detenida igual. ¿Ves? Nunca se dieron cuenta el trabajo que hacía la Miriam Bergholz dentro de la mina. Tener, tener ¿cómo se llama? Las postas de primer auxilio dentro de la mina. ¿Ves? Ella lo equipó, ella se preocupó. Eh, y estoy seguro que la Miriam nunca lo comentó con nadie. Éramos como, como un poco revelada a la política del partido nosotros. Nunca. Y el que sabía era yo y ella haciendo esas cosas. Todos nos preguntaban dentro de la mina. Bueno, alguna vez tiene que modernizarse, porque decía yo, antes eran 7, 8, 9, 10 ambulancias afuera, ahora no queremos ver ni una. Y para eso, el primer auxilio está acá. Ah, bueno. Pero nosotros estábamos mirando para lo que podía venir. Ya. Fíjense. Y eso debe haber sido por ahí por mayo, junio, que empezamos a preparar la mina con estas postas de primer auxilio, con la milla. Le dije, compañera, vaya a hacer más. Porque salíamos, caminábamos en los patios, nos mandaban a limpiar los caballos, sacar las bostas de la caballeriza. Y no éramos los únicos. Calculé como unos 30, 35 detenidos. Entonces, y gánense el puchero. Cada preso tenía sus cosas que hacer. Y cuando nos juntábamos todos, siempre al lado de las caballerizas, ya estábamos ahí, empezamos a acomodarle a poco para dormir. Y las noches se hacían largas y empezamos a conocer parte de nosotros mismos, de la familia. Ahí nos conversaba, en este caso, Ricardo, cómo había llegado ahí, quién era antes del gobierno, la familia. Bueno, también lo empecé a conocer, ahí esa parte que no se comunica generalmente, de dónde soy, cuál es tu terruño.
eh, de la zona de Comorbalá, decía, digo, ¿y cómo es yo decía, ¿y cómo es ordeñar las cabras? Te mandaban a pastorear, ¿cómo era esa cosa? Tu mamita te mandaba a hacer queso y todos se reían, po. Eh, porque no tuve la oportunidad yo de conocer esa parte, pero yo me las imaginaba, más que nada para pasar un rato diferente, y a cada uno le echaba talla, a cada uno. Eh, y Ben empezó a contar esa parte que no conoce uno, de la niñez, de la adolescencia, los esfuerzos por estudiar, eh, a conquistar el norte, dijo, como decía yo anteriormente, la mayoría de las mineras para el norte son abastecidas de personal trabajador de aquí de la cuarta región. Y en especial de la zona de Ovalle, Punitaque, Combarbalá, Illapel, son zonas muy mineras. Entonces, todo eso viajar al norte, pues, conversamos. Eh, y Maguindo, como arrepentido, porque yo cuando bajé lo fui a buscar a él, lo fui a buscar a él. Y cómo se llama, y, y ahí me comentaba Maguindo que no haberme hecho caso, porque nunca se imaginó eh, la inmensidad del problema que se iba a producir a posterior. Nunca. Dijo, yo salía para irme a la camioneta, dijo, y mi señora me tiraba en eso. Yo tendría que ir, pero ya está así, ya, pues, Maguindo, no te arrepintáis. Eh, Recuerda que tu mujer te agarraba para que te quedaras ahí en la casa, y esos minutos, y esas horas, y esos días que tuviste, son impagables, son impagables, Maguindo. Así que no, levante el ánimo. A mí si tengo que irme, me voy nomás, por ejemplo. Ya. Pero de mí no sacan nada, dije. A mí tampoco, dijo Maguindo. ¿Ve? Y ahí conocí la otra parte de la vida de Maguindo, o sea, de Benito Tapia. Si tuviera que presentarle a personas que no conocieran a Benito Tapia, y en resumen de la entrega de este caso, ¿qué diría de Benito Tapia? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su persona? Benito Tapia tenía un carácter jovial, eh, era difícil verlo enojado. Diferente a mí, pero yo tengo el carácter siempre enojado. Muy difícil. Era agradable conversar con él y hacer amistades. Esa era una de las actitudes. Diferente a los otros dos dirigentes del partido. Era diferente Benito. Sería porque era el más joven, eh, pero tenía esa característica, Benito. Eh, Era verlo siempre alegre. Cuando se sacaba fotos, yo le decía, pucha, ¿qué te costó ponerte serio? Claro, que así era, o sea, con una sonrisa en los labios. Así eh, eh, era Benito, de presencia muy agradable, ¿no es cierto? Y conversando con él también, tenía temas para conversar. Lo único que me reprochaba después ahí en el regimiento Copiapó, eh, que por qué, siendo el dirigente de base el único, que por qué yo no me le había acercado más, porque éramos jóvenes los dos, habíamos peleado por un puesto de diputado, ¿no es cierto?, los dos, y ¿cómo se llama? Y me reprochaba eso, porque yo no había sido más confidente con él, que lo hubiera comentado.
Y yo le decía, pues, Benito, hay cosas que uno no puede confidenciar. Hasta que no se produce el problema y que es común y cualquiera lo sabe, uno ahí sí que lo puede decir. Y, y le empecé a contar todo. Y Ricardo García, sorprendido de, disculpe la palabra, de toda la weá que había hecho yo. Ni el, ni el encargado de la autodefensa del partido, que era Manuel Trigo. Nada, nada. ¿Por qué? Será por esa capacidad psicológica que uno tiene y que después yo lo vi en presencia. Manuel Trigo lloraba, se escondía. El Zenén Díaz, que era secretario político antes de Alexio Ochoa, ¿no es cierto? Derrumbado, llorado, ¿me entiendes? Entonces uno como que le saca el perfil. Antes que se produjera el shock, no meritaba de confidenciar nada a ninguno de los dos. Zenén Díaz era de una buena oratoria, ¿no es cierto? Y no le entraban balas. ¿Ve? Cuando yo bajé de la mina a hacer un comentario con él, no valió la pena decirle nada. ¿Ve? Entonces, yo, Benito, yo no te podía decir, te lo dije en la mina ya cuando la cosa reventó, cuando alguien te dijo de que había salido toda la gente de la mina a los patios. Allá ahí supiste, y ahí te conté, po. Ahí te conté, pues, pero no te podía decir nada. En esa como enojadito conmigo, Benito, de a poco me empezó a dar la razón, ¿no es cierto? Por la envergadura que nunca se imaginó de lo que estaba sucediendo en la mina. Nunca se imaginó. Entonces me empezó a dar la razón, salíamos a pata a caminar, eh, los abrazábamos los cuatro, y ¿cómo se llama? Y eso eran las conversaciones de intimidad, de la familia, porque tiempo había de tiempo para todo, para todo. 2 días antes o 3 días antes que pasara la carana de la muerte, a nosotros nos hacían correr en un círculo. Y en el centro del círculo, 3 comandos, con corvo. Yo, por mi actividad deportiva, incluso hoy con los 76 años que tengo, tengo esa cosita activa, ágil. Eh, eh, Cuando algunos, como Ricardo, ¿no es cierto?, si te va a abrir un poquito para hacer el quite al yatagán, o sea, al corvo, Benito, que tenía su peso, ¿no es cierto?, era lento para correr, y a él le llegó, le cortaron con el corvo la pancita. Y con esa coincidencia que fue solo el cuero, no el estómago o la guata, ni un daño interno, fue el puro cuerito. Entonces yo lo veía que él se metía a la cosita. Ya, los comandos dijeron, este weón ya va a cagar ya, mañana seguimos. Y ya, y lo llevamos, los dormíamos en las caballerizas junto con los caballos. Y, y como yo tenía preparación de primer auxilio, yo le digo, cuando pase la patrulla, le voy a pedir un canutillo de hilo y una aguja, yo te voy a coser.
La compañera, pero es así, no te preocupes, no, no sigáis metiendo de otra mano porque se está a infectar. Quietito ahí nomás. Y le habíamos amarrado la pancita con una camisa. Pasa la patrulla y le digo, cabo, eh, ¿por qué no me trae un canutillo de hilo con una aguja para coserle la panza aquí al compañero que se le sale la tripa? ¡Ja, ja, ja! Canutillo de hilo con aguja, ¡ja, ja! Que se muera, tal por cual. Le quedó marcando ocupado. Ya la segunda ronda que pasa por ahí, me tira en un canutillo con aguja. No sé si sería un soldado, un pelado o el cao, no tengo idea. Pero me tiraron el canutillo. Y le cosí la pancita a Benito. Nadie lo sabe eso. A excepción de algunos compañeros que le he comentado. Nadie. Hoy usted lo está sabiendo. Y ayer se lo comentaba a la compañera María. Y al otro día se había ido ya Roberto Svello y Fernando Lira. Queda Ricardo, quedaba Maguindo, quedaba yo y Benito, quedábamos 4. Y nosotros lo que pensamos, ya lo llevaban, listo, ya votarlo. Después supe de que lo habían sacado unos parientes del ejército, a Fernando Lira y a Roberto Svello. No, teniente coronel. Pero en ese momento, en esa etapa, en esos años, siempre se pensó de que lo habían matado a Fernando Lira y a Roberto Svello. No fue así. Y al otro día me sacan a mí. Yo le digo, ahora me tocó a mí. Me despide de ellos. Estos 3 compañeros quedaron. Y le aseguro que Benito estaba vivo, no murió. Yo, por mis conocimientos de primer auxilio, no miro. Yo le dije, tener paciencia nomás, le dije yo, hasta que cicatrice, tranquilito. Y claro, al par de días después pasa la caravana y a ellos 3 le aplicaron no sé cómo le llaman, la fuga parece que le llaman, algo de fuga. De que los traían aquí a Serena y en la Cuesta Cardoel, viniendo ahí al sur, ¿no es cierto? Que ahí estos se habían bajado y ya habían arrancado. Y ahí lo habían matado. Y no fue así. Lo fusilaron en el regimiento. Y no se sabía nada de esto. Nada. De dónde estaban.